Muy bien, buenas tardes. Les damos la más cordial bienvenida en nombre de los miembros del Pleno del Consejo Nacional de la Judicatura. Este día tenemos el honor de desarrollar la videoconferencia denominada La justificación probatoria de la sentencia en el proceso civil y mercantil. Esta temática forma parte de uno de los compendios de artículos que se publicaron en la revista Cultura Jurídica número 1 del Consejo Nacional de la Judicatura. El autor de este artículo es el doctor Marcos Antonio Vela Ábalos, a quien tenemos el honor de recibir este día, y que previo a darle la palabra, voy a leer algunas generalidades de esta videoconferencia. Esta videoconferencia tiene como objetivo poder analizar los fundamentos y alcances de la justificación en cuestiones de hecho, prueba y estándares y técnicas en la sentencia de un proceso civil y mercantil, para así poder evaluar la solidez del razonamiento y garantizar la tutela judicial efectiva. Este día, como ya lo he dicho, tenemos como ponente al doctor Marcos Antonio Vela Ábalos y algunas indicaciones previas a dar la palabra al ponente. Les solicitamos, por favor, estar pendientes del chat, dentro del cual se va a publicar el enlace para el formulario en el cual podrán registrar su asistencia. De igual manera, comentarles que al finalizar la ponencia se hará la etapa de preguntas. Por lo tanto, a medida que vamos avanzando con la videoconferencia, ustedes pueden colocar dentro del chat las preguntas que quieran que se realice al capacitador de este día. El doctor Marcos Antonio Vela Ábalos es coordinador del área de inconstitucionalidades de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia y también es capacitador de la Escuela de Capacitación Judicial del Consejo Nacional de la Judicatura. Le damos la más cordial bienvenida y cedemos la palabra al doctor Marcos Antonio Vela Ábalos. Bienvenido, doctor. Bueno, muchas gracias por la presentación, estimado maestro Monroy, y también muchas gracias a las personas que nos van a acompañar durante esta ponencia titulada La justificación probatoria de la sentencia en el proceso civil y mercantil. Para mí, como siempre, es todo un gusto compartir en estos espacios que el Consejo Nacional de la Judicatura abre para toda la comunidad jurídica, tanto del sector público como también quienes se dedican al ejercicio libre de su profesión. La idea de la ponencia de ahora, como ya lo mencionaba muy bien usted, es desarrollar algunas nociones alrededor de la forma en que la justificación de las cuestiones de hecho debe ser realizada en una decisión judicial dentro de lo que podríamos llamar en un sentido muy amplio proceso civil y mercantil. Y digo muy amplio porque no es en un sentido estricto para este tipo de procesos, sino solo como contracara de aquellos que suponen el ejercicio del poder punitivo del Estado, en donde los matices alrededor de los principios que operan como limitadores del ejercicio del poder punitivo pueden introducir algunas modificaciones también relevantes en torno a cómo justificar la ocurrencia o no ocurrencia de un hecho. En ese sentido, para la sesión de este día, vamos a tratar de abordar tres puntos que son los que en un sentido bastante sintético, con el ánimo de sintetizar, comprenden el artículo que es el objeto de la ponencia, el publicado en la revista Cultura Jurídica número 1 del Consejo Nacional de la Judicatura. El primer punto es, si acaso lo queremos denominar así, el presupuesto metodológico de los 2 segundos. El primero tiene por objeto analizar dos conceptos fundamentales en torno a la justificación de las cuestiones de hecho. Y es, en primer lugar, determinar cuál es la diferencia entre esas quaestio facti y quaestio iuris que operan en el proceso judicial y luego referirnos a la prueba de los hechos como una cuestión probabilística. Una vez que se aborden esos dos conceptos fundamentales, analizaremos algunos estándares que rigen la justificación de las cuestiones de hecho, particularmente qué es justificar una actividad que consiste en dar razones, luego la justificación como un asunto vinculado con la inferencia probatoria, algunas reglas sobre cómo plasmar el razonamiento probatorio y finalmente qué clases de justificación son las que tienen que constar en las decisiones judiciales y algunas de las principales patologías de la justificación que podemos encontrar en ellas.
Luego vamos a abordar un asunto que tiene que ver con el control de esa decisión y es si se puede controlar en segunda instancia la justificación de las cuestiones de hecho que hace el tribunal en la primera instancia. En ese punto abordaremos algunos problemas conceptuales en relación con ese control y luego las posibilidades y alcances que efectivamente puede tener a partir de la normativa procesal. Entonces, comenzando con los dos conceptos fundamentales que yo les enunciaba. Hay dos conceptos que operan en torno a la justificación de las decisiones judiciales, y es el de las quaestio facti y el de las quaestio iuris, las cuestiones de hecho y las cuestiones de derecho. Esos dos son los puntos medulares en torno a lo que se tiene que justificar o motivar o fundamentar en la decisión judicial. Cuando nosotros revisamos el Código Procesal Civil y Mercantil, advertiremos que hay muchas disposiciones particulares que aluden a la exigencia de motivación de resoluciones. Por ejemplo, la resolución de abstención, la resolución que resuelva una situación incidental, etcétera. Pero el eje de la exigencia de motivación en el Código Procesal Civil y Mercantil está cifrado en el artículo 216, que es el que impone la exigencia de hacerlo en toda clase de resolución judicial, con la excepción de las que se califican como decretos, que solo tienen la finalidad de darle un impulso procesal al proceso. Fuera de estas resoluciones llamadas decreto, los autos y las sentencias sí necesitan de justificación. Y particularmente de una lectura de los artículos 216 y 217 del Código Procesal Civil y Mercantil, desprendemos la necesidad de que estas dos cuestiones sean debidamente justificadas en la resolución. A esto, que es una exigencia legal, le agregamos que la justificación de las decisiones judiciales es también un derecho fundamental. Hay muchas resoluciones de la Sala de lo Constitucional que han indicado que del derecho a la protección jurisdiccional, que está reconocido en el artículo 2 de la Constitución, deriva un derecho a que las resoluciones sean de fondo, motivadas y congruentes. Y esa exigencia de motivación es el equivalente terminológico a la justificación de las decisiones judiciales. Podemos encontrar, por ejemplo, el caso de la inconstitucionalidad 40-2009, del amparo 191-2016, que rubrican la naturaleza de derecho fundamental que tiene esta forma de justificación. Y claro, como se trata de un derecho fundamental, esto supone que por la relación jurídica que se entabla por un derecho fundamental, hay del otro extremo de la relación alguien que corre con un deber de satisfacerlo. Y ese otro, en el extremo opuesto de la relación jurídica, no es sino la autoridad judicial que tiene que justificar las decisiones que toman. Entonces, bajo esa idea, que se realice esta tarea de manera acertada no es solo un asunto que incumbe desde la ley, sino que es también y sobre todo una cuestión que interesa desde la propia Constitución. ¿Cómo podemos nosotros diagramar el enlace que se da entre estas dos cuestiones en un proceso judicial concreto? Pues el enlace entre cuestiones de hecho y cuestiones de derecho radica en que los hechos se califican de conformidad a normas jurídicas. O sea que la plataforma fáctica necesita de ser adscrita a una plataforma jurídica que derivará necesariamente de la interpretación. Pero esa interpretación que hacemos de disposiciones jurídicas se vincula con los hechos porque interpretar una disposición es precisamente una tarea que tiene que hacerse en función del problema que se va a resolver. La sala ha insistido en diversas sentencias en una concepción operativa de la interpretación jurídica, como le llamaba Jerzy Grobleski, o sea, una concepción que entiende que interpretar un texto jurídico es una cuestión que está asociada con la resolución de un problema concreto
que es el que delimita el sentido de esa interpretación, porque no se interpreta en abstracto y sin referencia a un problema teórico o práctico que necesite de resolución. Entonces, tenemos acá que los hechos condicionan a las normas y las normas condicionan a los hechos. Los hechos se califican de conformidad con normas y las disposiciones se interpretan para ser aplicadas a determinados hechos. Y esto invita a entender que si bien nosotros en términos analíticos podemos hacer la separación entre cuestiones de hecho y cuestiones de derecho, en términos prácticos las dos están entremezcladas. Sí, eso lo quiero dejar claro porque representará para esta exposición una cuestión metodológica base, y es que esta separación que estamos haciendo es una separación con, digamos, matices muy analíticos, pero en términos prácticos, pues sí encontraríamos esta interacción en cada caso que se tiene que resolver. Dicho eso, cuando nosotros hablamos de prueba de los hechos, nos vamos a topar, sobre todo en la literatura tradicional sobre prueba, con aquellas figuras de los grados de convencimiento que tiene un juez, que nos hablan de la certeza positiva, la certeza negativa y la duda. El asunto es que ahí la expresión certeza pareciera tener un sentido equivalente a la que tiene en otras disciplinas, como en la matemática, como en las ciencias naturales. No obstante, lo cierto es que en un proceso judicial, la certeza a la que se puede llegar en función de la prueba es siempre una cuestión de probabilidades, porque no estamos en ciencias exactas y porque además toda la decisión está condicionada a la información que nosotros tenemos. De modo que cualquier elemento de información novedoso que aparezca podría cambiar el sentido de lo que hemos confirmado, o cualquier controversia futura en torno a lo que hemos dado por acreditado podría hacer tambalear los fundamentos de los hechos que nosotros hemos dado por ciertos. Por ejemplo, una condena posterior por falso testimonio de un testigo que sirvió para decir que determinados hechos han ocurrido, necesariamente debería implicar algún cambio futuro en la manera en la que se tuvieron por establecidos esos hechos. Entonces, sobre la base de esa idea así como muy fundamental y rudimentaria, la doctrina contemporánea entiende que la prueba de los hechos es una cuestión probabilística. Podemos encontrar, entre otros, a Daniel González Lagier o a Jordi Ferrer Beltrán, que en sus obras, el primero, Quaestio Facti, y el segundo, Prueba y Verdad en el Proceso, arriban a la misma conclusión. Y esta doctrina es la que ha influido en la jurisprudencia de la Sala de lo Constitucional, porque en la sentencia de inconstitucionalidad 69-2015, la Sala señala que probar un hecho es mostrar que a la luz de la información que poseemos está justificado aceptar que ese hecho ha ocurrido. Y esto en términos de prueba tiene dos consecuencias. La primera es que la sala adopta una determinada concepción de la prueba, una concepción que se conoce como cognoscitiva o racionalista. Se opone a la concepción psicologista. En la concepción psicologista, la prueba de los hechos es un asunto de convicciones. Probar un hecho está asociado a la intención o resultado de convencer al juez de que esos hechos han ocurrido. En cambio, en la concepción cognoscitiva o racionalista, la prueba de los hechos es asumida como un asunto de averiguación de la verdad, porque a veces las razones que pudieran convencer a alguien no son necesariamente sostenibles en términos racionales. Y también puede ocurrir que el convencimiento se produzca a partir de técnicas más vinculadas con la retórica que con técnicas vinculadas a la epistemología, la disciplina filosófica encargada de analizar cuál es el conocimiento válido. Esto conduce a que, por ejemplo, desterremos dentro del ámbito de la prueba los prejuicios, los estereotipos, los sesgos, que son, si bien razones que convencen a alguien, no son racionalmente sostenibles. Entonces, como punto primero de esta
forma de entender la prueba de los hechos, tenemos que entonces la sala se decanta abiertamente por una concepción cognoscitiva o racional acerca de la prueba de los hechos. Prueba como un asunto vinculado con la averiguación de la verdad. Y lo segundo es que entiende que en el espectro de las ciencias en el que ubicaríamos al derecho, la prueba siempre será una cuestión probabilística. Siempre será, a diferencia de lo que ocurre con las matemáticas o la física, un asunto que no podemos dar por completamente cierto. Solo podemos darlo por muy probable. Y eso incluso lo podemos ver reflejado en quizás una de las pruebas más fiables que ofrece el derecho, y es la prueba de ADN. Incluso esa, que es la más fiable de todas, no ofrece un 100% de seguridad de que su resultado sea verdadero. Solo ofrece probabilidades sumamente altas de que sea así. Ahora, ¿cómo medimos esa probabilidad? Esa sería una cuestión que nos llevaría a una ponencia separada, pero para efectos ilustrativos, porque es la finalidad de toda la academia, ¿no? Les explico que el entendimiento de la prueba como una cuestión de probabilidad abre dos caminos de cómo leer esa probabilidad. El primer camino es un modelo matemático, el famoso teorema de Bayes aplicado a la prueba. Acá se entiende la cuestión probatoria como un asunto que se puede analizar como toda probabilidad desde las ciencias matemáticas. Se descarta el teorema de Bayes porque en el derecho hay muchos elementos que no son medibles en esos términos. Por eso tenemos como contracara del teorema de Bayes o del modelo bayesiano de la probabilidad el modelo de Bacon, de Francis Bacon, que ese está más vinculado no con la matemática, sino con la epistemología, que en general rige a cualquier rama del conocimiento. O sea, que hace que nuestras afirmaciones y corroboraciones sean sustentables y que hace que no lo sean. Solo lo dejo ahí en el aire, en el tintero, porque no es el objeto de la ponencia, pero sí es el debate que se desprende de esta segunda cuestión. Cuando nosotros asumimos que la prueba de los hechos es una cuestión probabilística, tenemos que aceptar algunas consecuencias que se derivan de esa afirmación central. La primera es que la prueba de los hechos requiere de inferencias. En la lógica formal, una inferencia no es sino un razonamiento que nos permite pasar de determinadas premisas a una conclusión de forma válida. ¿Cómo yo puedo, dada cierta información, extraer información nueva sin que esa nueva información sea inválida? ¿Sí? La prueba de los hechos es una cuestión de inferencias, porque los jueces o deducen, o inducen, o abducen, que son las tres formas de inferir que existen, con la finalidad de concluir alrededor de la ocurrencia o no ocurrencia de determinado hecho. Ahora, como hay entonces una naturaleza inferencial en el razonamiento probatorio, esto implica que la inferencia probatoria es como cualquier inferencia por su esencia derrotable. Derrotable implica controvertible. ¿Qué puede controvertir una inferencia probatoria o el razonamiento probatorio? Que aparezca nueva información que nos muestre o bien que nuestras premisas estaban erradas o que la conclusión a la que hemos llegado es errada. En tercer lugar, que puede haber hipótesis competidoras, porque en la probabilidad implica que hay distintos umbrales de probabilidad. Suponga que hay tres explicaciones posibles para un hecho. Algunas serán más probables que otras, pero las tres en principio pueden competir para concluir si el hecho se ha dado o no se ha dado. Y finalmente, esta sería la cuarta consecuencia, el error judicial es en abstracto inevitable. Digo en abstracto porque es solo que forma parte de un esquema de conocimiento probabilístico que puede haber error en esa inferencia o en esa conclusión.
Y como el error judicial es en abstracto inevitable, esto supone dos tareas paralelas. Una tarea que compete al legislador y otra tarea que compete al aplicador del derecho. Al legislador le compete, como lo denominaría Larry Laudan, utilizar la epistemología jurídica aplicada al proceso para distribuir el error. La distribución del error es básicamente la tarea que el legislador realiza con el fin de determinar quién debería resultar perjudicado cuando la posibilidad del error se manifiesta en el proceso. Quizás la forma más sencilla de explicar esto es desde el paradigma del proceso penal, donde hay un juicio de valor base, la presunción de inocencia. Esa regla distribuye el error en perjuicio de fiscalía y en favor del procesado, porque el juicio de valor subyacente acá es que se prefiere a una persona culpable suelta que a una inocente condenada. Entonces, esas reglas distribuyen el error, tienen esa finalidad. Usted lo puede observar ya trasladado al ámbito del proceso civil en las normas de presunción que todos los procesos que no participan de la naturaleza punitiva del proceso penal suelen tener. Por ejemplo, en materia de trabajo, presunción de derecho sobre representantes patronales. En materia de familia, presunciones de paternidad. En materia procesal civil y mercantil, las presunciones que el Código Civil incorpora en materia, por ejemplo, de muerte presunta. Distribuye el error. Pero luego está la tarea del órgano judicial. El judicial, el aplicador del derecho, en materia de error judicial, lo que debe de hacer es buscar mecanismos de corrección del error. Y eso nos va a conducir a hablar en el tercer subtema del día de ahora acerca del control de la valoración de la prueba en segunda instancia, porque precisamente el control de la valoración probatoria que alguien más hizo y el control de la justificación sobre los hechos que alguien más hizo, pues básicamente consiste en que se tengan mecanismos para subsanar el error, para sanear el error. Y esa es la idea, ¿sí? Esencial que nosotros podríamos derivar de esta cuarta característica de la prueba como cuestión probabilística, que el error tiene que ser objeto de tratamiento por el legislador y también por un objeto de tratamiento del aplicador del derecho. Nos vamos a centrar en lo último porque es quizás lo que desde la perspectiva de abogados nosotros podemos hacer y entender y aplicar, ¿sí? Bueno, entonces dicho esto, veamos algunos estándares que se necesitan seguir para que la justificación sobre las cuestiones de hecho sea adecuada. El primero, perdón, de esos estándares es que justificar debe consistir en dar razones. La Sala de lo Constitucional, en general, ha entendido que justificar es dar razones que vuelvan aceptable o correcta una tesis u opinión. Por ejemplo, lo dijo en la sentencia de inconstitucionalidad 6/2020 acumulada. Y esta misma forma de entender la justificación es la que replica la doctrina. Por ejemplo, Manuel Atienza, en su libro El sentido del derecho, entiende precisamente que justificar es eso. De ahí que en el contexto probatorio el término justificación tenga connotaciones parecidas. Y por eso, en el contexto probatorio, justificar es ofrecer razones que muestren el carácter aceptable o correcto de la decisión sobre las cuestiones de hecho. Ahora, el eje acá en la definición es la idea de razones. Las razones son aquello que hace verdadero lo que afirmamos, aquello que hace correcto lo que afirmamos. Y esto se traduce en la justificación de las cuestiones de hecho en asumir entonces que la justificación participa de las mismas ideas racionales de la concepción cognoscitiva de la prueba, ya no de las ideas psicologistas y persuasivas que operan en la otra concepción que ha sido históricamente muy defendida en materia probatoria. Por tanto, el que justifica
una decisión judicial, no debe entender que su tarea es exponer ese íter o camino mental que le ha conducido a dar por probados o no probados los hechos, porque esa forma de entender la justificación no es propia de la concepción racional de la prueba. Esa es la forma de entender la justificación en una concepción psicologista o persuasiva de la actividad probatoria. La sala, en su jurisprudencia, ha asumido esta última idea, por ejemplo, en la sentencia de inconstitucionalidad 23-2003 acumulada, de modo que nuestra propia jurisprudencia constitucional descarta la posibilidad de que podamos entender que justificar una decisión sobre los hechos sea que yo exponga el camino mental que me condujo a tenerlos por probados o no probados. Porque ese camino mental puede no necesariamente consistir en razones que puedan ser atendibles. Podemos observar a nivel interamericano decisiones de la Corte que precisamente han hecho notar que se viola el derecho a un juez independiente e imparcial y el derecho a que las resoluciones judiciales estén justificadas, cuando lo que yo hago es exponer esas ideas que tengo sobre por qué debo dar por acreditado un hecho sin que ofrezca una razón que la haga sostenible. Para usar un caso local, la sentencia del caso Manuela versus El Salvador contiene algunas valoraciones de la Corte Interamericana alrededor de esa noción de la justificación y de esa noción de la prueba como la exposición de mi íter o camino mental. Porque en ese caso, ese íter mental estaba constituido por un estereotipo, por un sesgo, que es parte del íter mental que alguien puede tener, pero que no puede ser plasmado en una resolución pretendiendo que eso la vuelva aceptable o correcta. Entonces, la primera regla o pauta en justificación de cuestiones de hecho es que justificar no va a consistir en hacer esa exposición de la ruta mental que lleva al juzgador a dar por probados o por no probados los hechos. En segundo lugar, si decíamos que de la asunción de que la prueba de los hechos es una cuestión probabilística, deriva que esa justificación es una cuestión inferencial, porque tiene esa connotación de ser una inferencia, pues entonces, naturalmente, lo que realiza quien razona sobre los hechos es una forma particular de inferencia que podríamos denominar inferencia probatoria. La inferencia probatoria, acá en pantalla, la vemos explicada a partir de algo que se conoce en argumentación jurídica como esquema de Tullmin. Es un esquema que Stephen Tullmin, en su libro Los usos de la argumentación, utilizó para explicar cuál es la estructura que puede tener cualquier argumento o razonamiento. Entonces, acá, haciendo uso de ese esquema de Tullmin para únicamente diagramar cómo opera la inferencia probatoria, podemos advertir cuáles son los elementos que la integran. Y básicamente, la inferencia probatoria estaría integrada por los hechos a probar, que es la hipótesis del caso. En segundo lugar, por los hechos probatorios, que son las acreditaciones concretas que dentro del proceso podemos hacer, un nexo entre los hechos probatorios y los hechos a probar que constituye su garantía y que puede estar integrada por máximas de experiencia, por presunciones, por definiciones y por teorías, y un respaldo de esa garantía que podrá estar compuesta o integrada por normas de presunción, los casos previos a partir de los cuales yo elaboro la máxima de experiencia y las experiencias que tenga el juez, así como teorías más abarcativas, ¿sí? Pues en ese esquema de Tullmin, en ese esquema de cómo razonar sobre los hechos, nosotros podemos advertir que hay criterios de solidez de la inferencia probatoria.
Son pautas que hacen que cada uno de esos elementos sea más o menos sólido en cada caso en concreto. Por mencionar dos de los principales elementos de la inferencia probatoria que tenemos en pantalla, mencionemos en primer lugar los criterios de solidez de los hechos a probar. ¿Sí? En los hechos a probar, la inferencia probatoria es más sólida cuando, en primer lugar, están corroborados. Los hechos a probar cuentan con elementos que corroboran que efectivamente han ocurrido. Esa exigencia de corroboración no es sino una traducción jurídica de una larga tradición epistemológica heredada por René Descartes. La necesidad de que estén corroboradas las afirmaciones. En segundo lugar, necesitamos que no estén refutados, porque una cosa es que tenga prueba que le apoye y otra cosa es que no haya pruebas que lo desacrediten con un mayor peso que las que le apoyan. Yo puedo tener 3 testigos que dicen, sí, Juanito es hijo de Juan, pero como refutación tengo una prueba de ADN que dice que no lo es. ¿Sí? Hay una diferencia entre corroborar y no refutar. La no refutación supone que no haya elementos probatorios que tengan más fiabilidad y que descarten la opción por la cual el juez se decanta al momento de decidir. Ese sería el caso, por mencionar solo un ejemplo, ¿no? De testigo versus prueba de ADN, en donde tenemos que la prueba de ADN goza de más fiabilidad. Entonces, en ese escenario, en ese caso, la exigencia de no refutación es también una herencia de una larga tradición epistemológica. Solo que a diferencia de la primera, la corroboración, que tiene origen en la obra de Descartes, esta segunda tiene origen en la obra de Karl Popper, ¿sí? Y su famosa ley de falsación en las ciencias. Tenemos luego un tercer criterio, y es el de la mayor probabilidad de la hipótesis que nosotros aceptamos. Si en un proceso judicial, por la razón que fuera, hay 2 alternativas probables, debemos elegir aquella que sea la más probable de entre las 2, siempre que satisfaga, por supuesto, los estándares probatorios que el proceso incorpora. Por supuesto, los incorpora el legislador, no los crea el juez. Y si pensáramos, por ejemplo, en los criterios de solidez de la inferencia probatoria que podríamos aplicar a los hechos probatorios, tendríamos 4 criterios. El primero es que deben ser fiables. La fiabilidad tiene que ver con el mayor o menor rigor científico que tenga ese elemento probatorio y en la forma en la que es percibido por el juez. Aquellos que gozan de un gran rigor científico, como la prueba de ADN, son más fiables que otros. Aquellos que el juez constata directamente como un reconocimiento judicial, pues entonces ese sería un elemento más fiable que otros. En cambio, aquellos que tienen que de alguna manera derivan de, por decirlo de un modo, que derivan de otro tipo de formas de corroboración, pues en ese escenario tendríamos una corroboración menos fuerte, ¿sí? Tendríamos una corroboración menos fuerte de la cuestión. Luego tenemos la siguiente cuestión. Sería la variabilidad. ¿En qué consiste la variabilidad? La variabilidad consiste básicamente en que tengamos varias formas de corroborar un mismo hecho. Eso lo vuelve variable en un buen sentido, porque tenemos varios medios probatorios de distinta naturaleza que confluyen en dar por acreditado un hecho. Luego tendríamos la suficiencia. Eso tiene que ver con cuántos elementos probatorios tengo para poder acreditar un hecho. Entonces, cuando se justifica una resolución judicial, un elemento que jugará
un papel muy relevante en esa justificación es precisamente el de, como les digo, la cuestión de la corroboración. ¿Cómo es que se corroboran esos hechos? ¿Sí? Esa es la cuestión que les sigue. Ahora, una siguiente regla en la justificación de las cuestiones de hecho es que el razonamiento probatorio debe ser explícito. Que sea explícito implica que el juzgador debe explicitar las pruebas que usó y el razonamiento que le condujo a partir de ellas a la declaración de los hechos probados. Esto tiene una doble dimensión, ¿eh? La primera dimensión es, si acaso lo queremos llamar de algún modo, la dimensión social de la justificación, la que tiene que ver con trasladarle a la sociedad cómo se ejerce el poder que se le confiere a los jueces. Es la dimensión democrática que tiene la justificación de decisiones judiciales. Mientras que, por el otro lado, esto también a nivel individual es lo que le facilita a la persona que se vea afectada por la decisión el poder hacer uso de los mecanismos de control posteriores que tenga en contra de esas decisiones. Entonces tenemos que explicitar esas pruebas y ese razonamiento tiene como consecuencia, primero, la propia legitimación de la función judicial, porque recuerden que cada órgano de Estado cuenta de manera subyacente con un esquema de legitimación democrática. Democracia, al menos en las acepciones contemporáneas, como la de Giovanni Sartori, como la de Luigi Ferraioli, como la de Norberto Bobbio, no solo es un asunto de decisiones mayoritarias, que es la dimensión formal o el elemento formal de la democracia, sino que también tiene que ver con que haya algún límite de la decisión mayoritaria, que es el elemento material de una democracia. Entonces, para la defensa de ese elemento material o dimensión material, se necesita de órganos contramayoritarios, cuyo esquema de legitimidad democrática no sea el de representación de mayorías, sino que sea el de precisamente bajo figuras de independencia e imparcialidad, tener la posibilidad de contrapesar mayorías. Por eso es ampliamente criticado el modelo de elección de jueces en donde su nombramiento depende de la decisión popular directa, como el reciente caso de México, donde la reforma judicial, que es una reforma a la Constitución, condujo a que los jueces sean elegidos por voto popular. Bajo esa idea de democracia, llamada democracia constitucional, se ha sufrido muchas críticas en torno a esa manera de elegir jueces, ¿sí? Una idea que trasladada al campo de la justificación de decisiones judiciales indica que el órgano que es contramayoritario, como en el caso del judicial, que no cuenta con las credenciales democráticas de haber sido electo popularmente, necesita sortear de algún modo ese vicio de origen. Y el modo de sortearlo es, por un lado, cumpliendo esa función independiente e imparcial propia del contenido material o sustancial de la democracia constitucional, pero también haciendo notar esa independencia e imparcialidad a través de la justificación de las decisiones que toman, porque es ahí en donde refleja su apego a las fuentes del derecho y su desapego a cualquier otro factor que no sea ese. Si la justificación refleja que efectivamente se decide de conformidad con fuentes, entonces diríamos está cumpliendo una función democráticamente legitimada. De ahí que para algún sector doctrinario, por ejemplo Robert Alexy, la justificación de decisiones judiciales se vincula con una legitimidad argumentativa que tienen las autoridades judiciales. Pero luego, más allá de esto, que es de caracteres sociales, generales, democráticos,
También a título individual, para quien interviene en el proceso, es una garantía del control posterior de la decisión, porque a partir de esa justificación, él puede identificar cuáles han sido los argumentos que se han tomado en cuenta para llegar a ella y controvertir esos argumentos ante una sede distinta, ¿sí? ¿Y esto en qué se traduce en la justificación de las cuestiones de hecho? Se traduce en que, primero, es imposible desde la acepción constitucional y teórica de la justificación que haya una justificación implícita. La justificación implícita básicamente significa no decir nada sobre algo que hay que justificar. Es una justificación en donde prescindo de dar esas razones, porque me parece tan claro o tan evidente que no necesito decirlo. Pues sí necesita decirlo, aunque para usted sea evidente y claro, porque la justificación de la decisión no es un ejercicio monológico, no es que estoy hablando para mí mismo, estoy haciéndolo para alguien más, y ese alguien más sí necesita saber esas razones. Y además, esto conduce a la cautela en la figura de la justificación por remisión. La justificación por remisión consiste básicamente en que quien justifica en una segunda instancia o en un control casacional se remite a los argumentos que ya utilizó el tribunal inferior en grado. El asunto con esta justificación por remisión es que no atiende al problema jurídico que se está elevando en la segunda instancia o en la casación, sino que está tratando el asunto como si todavía siguiera en la primera instancia. Lo que debería hacer un tribunal en ese escenario es, si comparte los argumentos, remitirse a ellos, pero luego de remitirse a ellos, agregar algunas razones propias de por qué los comparte, para que su ejercicio justificativo no se reduzca a simplemente decir estoy de acuerdo con lo que él dijo. Diga por qué es que está de acuerdo. Agregue ese otro elemento justificativo para que no se quede a media la tarea de justificar. Ahora, dentro de las reglas de justificación de las cuestiones de hecho, también destaca que todas las pruebas se deben de justificar. Hay una tendencia a pensar que las pruebas directas no se necesitan justificar y que solo necesitan de justificación las que no tienen ese factor de constatación directa del juzgador. Por ejemplo, línea breve de por qué se le crea un testigo. Es que fue conteste, no mostró nervios, fue coherente. Y eso es todo lo que se tiene para decir que se le cree. Lo mismo ocurre con con un reconocimiento judicial, que también tiene ese carácter de constatación directa. Pues en esos escenarios, la tarea de justificación también tiene que hacerse con el rigor de la justificación de las otras cuestiones. Tiene que plasmarse razones por las cuales usted concluye algo alrededor de esas pruebas, por más que haya sido un asunto que usted constató de forma directa. También es importante entender que la justificación requiere de una valoración individual y conjunta de las pruebas. La valoración individual básicamente supone indicar razones que apoyan la fiabilidad de cada uno de los medios de prueba. Ojo, fiabilidad es un concepto que ya mencionamos antes, un concepto vinculado a los hechos probatorios. Y luego, la valoración conjunta, que supone determinar esa relación de complementariedad que hay entre los datos probatorios para establecer la fiabilidad de la hipótesis propuesta por las partes procesales, o sea, las hipótesis competidoras de las que ya veníamos hablando. Acá tenemos que tomar como punto de partida un asunto que es ABC en materia de valoración probatoria. La valoración probatoria es una actividad jurídicamente guiada, porque es el mismo sistema jurídico el que dota de reglas de valoración. Para el caso particular del Código Procesal Civil y Mercantil, tenemos una mezcla entre reglas de valor tasado y reglas de libre valoración.
valor tasado para prueba documental a la que el legislador le fija de antemano un determinado valor probatorio y luego libre determinación de esa valoración por la vía de la sana crítica para todas las demás. Ahora, el problema con figuras como las de la sana crítica es dual. El primer problema es que si analizamos los elementos que la integran, llegaríamos a la conclusión de que la sana crítica es lógica, experiencia y psicología. El asunto es que, en primer lugar, lógica no se refiere acá a una lógica natural, sino que requeriría de que el funcionario judicial tenga formación fuerte en lógica. Esto implicaría que sepa, por ejemplo, cuáles son las formas válidas de deducir. Si sabe que es un modus tollens, un modus ponens, si sabe en el modus ponens las diferencias entre un silogismo de la primera forma, la segunda forma, la tercera forma, la cuarta forma, si sabe diferenciar un silogismo dari de un fratesi, no sé, ¿verdad? Todas las cosas vinculadas con la deducción. Luego, si induce, como cuando construye máximas de experiencia, porque lo que hace es pasar de lo particular, la experiencia, a lo general, que es la máxima, también debería contar con elementos cognoscitivos para poder decir, esta es la forma correcta de hacer una inducción. Porque si no, la inducción en la práctica se va a traducir en prejuicios, en estereotipos, en sesgos, en ideas preconcebidas, porque creemos que es lo que nos dicta la experiencia. Y eso sería así si la idea detrás de la sana crítica en torno a la experiencia fuera la experiencia vivencial de cada uno. Yo le diría maravilloso si lo que quiere el legislador con el sistema es que usted traslade al estrado sus vivencias, está bien, pero lo que se busca es otra cosa. Lo que se busca es que esa experiencia pase por un canal lógicamente admisible para poderla traducir en una máxima. Y eso sí requiere de formación. Lo mismo opera con la abducción. Cómo abducir, cómo derivar premisas de la conclusión, el proceso opuesto al que naturalmente se realiza en la lógica formal. Entonces, el primer elemento de la sana crítica, que es lógica, sin formación, queda en lógica natural, en lo que todos aprendemos por el simple hecho de que estamos vivos y algo nos va enseñando ese vivir, ¿no? En segundo lugar, dicen la lógica es experiencia, pero la experiencia, si no la asociamos con la lógica que nos indica cómo hacer inducciones y llegar a máximas de experiencia, se va a traducir en posiblemente estereotipos, sesgos que están proscritos de la decisión judicial. Y están proscritos, miren, por dos razones. Uno, esto que les digo de que las máximas de experiencia son razonamientos inductivos, lo sostiene también Juan Antonio García Amado en su libro de Razonamiento Jurídico. De modo que quien aduce una máxima de experiencia necesita hacerlo desde una construcción aceptable desde la lógica. Y segundo, porque cuando un juez decide con sesgos, con estereotipos, con prejuicios, se produce un tipo de parcialidad que autores como Carmen Vázquez denominan parcialidad cognitiva. No es que usted quiera favorecer a una de las partes porque tiene un vínculo con ellas, que es lo que tradicionalmente se entiende por parcialización. No es que usted tenga un vínculo con el objeto del proceso, sino que lo que ocurre es que usted tiene una predisposición cognitiva que toma la forma de un sesgo, de un estereotipo o de un prejuicio que lo conduce a, de antemano, tener alguna preconcepción de cómo pueden darse ciertos hechos y trasladarlo a la decisión judicial sin que tenga un fundamento para estar ahí. En el caso que ya mencionaba más temprano de Manuela versus El Salvador, la razón por la que El Salvador terminó condenada fue precisamente por
una decisión que a criterio de la Corte Interamericana de Derechos Humanos suponía una parcialidad cognitiva. Entonces, vemos que la experiencia, sin auxiliarse de la lógica, también es un elemento solo conceptualmente bonito, pero en términos prácticos deficitario. Y luego el elemento de psicología. Bueno, ¿qué psicología? Hay muchas formas de psicología. A un juez particularmente le interesaría la psicología conductual, la psicología cognitiva y la psicología del testimonio. Todo esto desde el espectro de la psicología forense, que guarda grandes diferencias con la psicología clínica. La psicología clínica a lo que ayuda a las personas es a recuperarse de una situación de daño psicológico o a procurar una vida más plena. Pero la psicología forense se orienta a utilizar los esquemas de la psicología para la resolución de disputas en el derecho. El juez, si no conoce de esos elementos de psicología, pues entonces también reduce la psicología en la práctica a pura experiencia. De ahí que, por ejemplo, el autor Michele Tarufo, recientemente fallecido, sostenía que la sana crítica era conceptualmente buena, pero en términos prácticos un asunto problemático, porque sin esa debida formación, todo se traduce a experiencia promedio y no mucho más que eso en una decisión judicial. Y luego, por supuesto, que el mismo término lógica, experiencia, psicología, que van implícitos en la sana crítica, gozan de algún grado de vaguedad, de modo que el juez tiene algún grado amplio de posibilidad para, conforme a sus juicios de valor, dotarle de contenido. Entonces, aun cuando es una actividad jurídicamente guiada, si no se cuenta con una plataforma que complemente a esas normas para que su traducción en la práctica sea acertada, la valoración de la prueba se puede convertir en un punto de embudo en la justificación de la decisión probatoria, donde se quedarían atrapadas la mayoría de las problemáticas en torno a la justificación de la cuestión de hecho. Por eso, profundizar en este tema es quizás uno de los grandes retos que tienen las altas cortes de nuestro país y, por supuesto, uno de los grandes retos formativos que tienen las instituciones educativas para los abogados, ¿sí? A partir de ahí, ¿qué patologías de la justificación podemos identificar? Este es un diagrama, como todo lo que he dicho ahora. Yo no quiero decirles aquí que estas son elucubraciones mías, no, esto es derivado de doctrina. Esto que ven acá es de un capítulo del libro de Igartua Salaverría, en donde él identifica las patologías de la justificación que pueden ser identificables a partir de esas pautas de justificación que hemos mencionado. La primera patología es la justificación omitida. Hay una forma de justificación omitida que es la omisión formal. Sería el ejemplo hipotético de una sentencia que solo tenga parte dispositiva y nada más, difícilmente dable en la práctica, pero también está la omisión sustancial. Sí tiene una parte justificativa, pero la justificación es solo aparente. ¿Cuál es el caso de esto? Cuando solamente se utilizan frases ritualistas, cuando solo se copia y pega jurisprudencia y disposiciones legales sin darles un sentido para el caso concreto, cuando todo se reduce a decir, conforme a las reglas de la sana crítica, concluyo esto de estas pruebas, cuando solamente se establece la relación de lo que los testigos han dicho sin indicar por qué debemos creer en ese dicho. Todo eso es una omisión sustancial porque hace parecer que hay algo justificado cuando en realidad no lo hay. La verdadera justificación debería llenar las pautas de dar razones que analizábamos hace unos minutos. Hay una segunda patología de la justificación que se conoce como justificación incompleta. Se da en el escenario de la justificación parcial, donde solo hay puntos sectoriales de la decisión que quedan justificados.
Recuerden que el juez no necesita justificarlo todo, ¿sí? Tampoco es que va a escribir un manual de derecho por cada sentencia que pronuncia, pero sí, por ejemplo, como lo sostiene Cristina Redondo, hacerlo a partir de un criterio de decisividad. Aquellos aspectos decisivos para corroborar lo que él da por cierto, tiene que justificarse. Y aquellos elementos que habrían sido decisivos para adoptar una decisión distinta, también se tienen que justificar. ¿Por qué no los tomó en cuenta? Luego, si esos puntos medulares están cubiertos, la justificación cumple con ese rigor que le ha imprimido, que le ha impreso la jurisprudencia constitucional. Luego tenemos la justificación implícita. Esta ya dijimos que está proscrita. Es una justificación que no enuncia las razones que fundan una decisión. Luego tenemos la justificación por remisión, que ya decíamos que solo se puede dar en segunda instancia y en casación, cuando la autoridad judicial se limita a compartir los argumentos que utilizó el tribunal inferior en grado, sin agregar ninguna otra valoración propia y ninguna otra justificación propia en torno a la materia, ¿sí? Luego tenemos la justificación insuficiente. Es cuando el razonamiento carece de algunas premisas. Por ejemplo, a esto en lógica formal se le conoce como razonamiento entimemático. Una de las premisas del razonamiento se pierde y llegamos a la conclusión sin que quede claro dónde está esa premisa, ¿no? Eso es una justificación insuficiente porque hay algunas premisas, solo que no todas. Luego, cuando las premisas no se justifican, eso es particularmente relevante en los casos que se conocen como casos difíciles. Un caso difícil es uno en donde, bien por las cuestiones de hecho o bien por las cuestiones de derecho, hay alguna dificultad que se aparta de los casos de rutina. En esos casos, para la doctrina mayoritaria, por ejemplo, para Hernández Marín, para Aulisa Arnio, Robert Alexi, Manuel Atienza, Javier Esquiaga Ganuzas, requerirá de un tipo de justificación que se conoce como justificación externa, en la que no solo interesa que el razonamiento judicial lleve de ciertas premisas a una conclusión, sino que también interesa justificar esas premisas, decir por qué es así, por qué se interpreta de algún modo una disposición. ¿Por qué se dice que esa es la disposición relevante para resolver el caso? ¿Por qué tenemos por acreditados los hechos? ¿Por qué calificamos así esos hechos? Esas son justificaciones de las premisas bases que luego utilizaremos en el razonamiento judicial y es propio de los casos difíciles, donde sí se necesita esa labor de justificación externa más allá de la pura justificación interna. Cuando el juez no expresa los criterios de valoración que utilizó, ¿sí? Valora la prueba, por ejemplo, la fórmula, porque de conformidad con la sana crítica se concluye que esto es lo que ha ocurrido, pero no dice qué elementos de la sana crítica ni cómo es que permiten concluir que así es como ocurrieron esos hechos. Y finalmente, la última patología de la justificación es la justificación incongruente. Se produce, aquí sí, como se sostiene en la doctrina procesal tradicional, cuando se resuelve algo distinto de lo pedido, cuando se resuelve algo más allá de lo pedido o cuando se resuelve menos de lo pedido, ¿sí? En cualquiera de esos escenarios, la justificación se califica como una justificación incongruente. Pasemos ahora al último tema, a la pregunta, y lo planteo como pregunta solo porque es un tema retador en materia de razonamiento probatorio, del control de la justificación de las cuestiones de hecho en la segunda instancia.
Lo primero que deberíamos de decir es si efectivamente hay alguna disposición que nos permita entender que existe siquiera esa posibilidad. Y efectivamente, el artículo 510, ordinal segundo del Código Procesal Civil y Mercantil, establece que el recurso de apelación tiene, entre otras finalidades, revisar los hechos probados que se fijen en la resolución, así como la valoración de la prueba. Directamente nos establece que hay una posibilidad de controlar la valoración de la prueba en la segunda instancia, ¿sí? Pero frente a este problema del control, se abren dos problemas conceptuales. El primero tiene que ver con qué concepción de la prueba es la que se va a asumir y luego cuál es el sentido que se le da al principio de inmediación. ¿Por qué? Si entendemos la inmediación en sus concepciones fuertes, muy psicologistas, solo el que efectivamente inmedió la prueba puede decir algo certero sobre ella. Y luego el de la segunda instancia que no la inmedió, tiene o muy pocas o nulas posibilidades de pronunciarse sobre eso. Entonces, a partir de ahí, comencemos por subrayar que si prima una concepción psicologista de la prueba y de la inmediación, la valoración de la prueba queda reducida a intuiciones, impresiones o captaciones de sentido que no necesariamente son racionales y justificables y que por tanto son incontrolables para un tercero. Las intuiciones, las impresiones, las captaciones, como dice ahora la juventud, las vibras que algo nos lanza, no son necesariamente cuestiones razonables y justificables. Y por tanto, ¿cómo vamos a controlar eso que se queda en el fuero interno de otro? Entonces, bajo esa concepción, no tendría ningún sentido hablar de control de la valoración de la prueba. El asunto es que, como en la sentencia de inconstitucionalidad 69-2015, la sala descartó expresamente la concepción psicologista de la prueba, significa que no podemos hacer ese nuestro punto de partida. Nuestro punto de partida tiene que ser una concepción racional o cognoscitiva, en la que no es un asunto de intuiciones, impresiones ni captaciones de sentido, sino que es una cuestión vinculada con la averiguación de la verdad y con las razones que podemos dar en su favor. Ahora, lo que sí persiste en los tribunales casacionales es un entendimiento muy psicologista del principio de inmediación. Podemos advertir que las sentencias dictadas en casación insisten mucho en la inmediación en su acepción fuerte, como esa interacción directa y esa impresión en los sentidos que genera esa interacción directa. Y en segundo lugar, algunos tribunales o algunas sentencias, ninguna reciente que yo recuerde, pero sí algunas sentencias, han dicho expresamente, mire, no me puedo meter en el control de la valoración probatoria porque el que inmedió la prueba es otro, ¿sí? Entonces, desde ese sentido de la inmediación, la posibilidad de controlar la valoración de la prueba se pierde, ¿sí? Entonces, ¿qué ocurriría en un escenario en el que la inmediación se asuma bajo esa acepción fuerte, muy de connotaciones psicologistas? Lo que ocurriría en esos casos es que en segunda instancia no se podrían controlar la prueba pericial, que tiene así como una manifestación bien dual, ¿no? La parte documental de la prueba pericial, que es el informe, y la parte testimonial de la prueba pericial, donde sí el perito va y hace una declaración que tiene matices parecidos a la declaración de un testigo. El Tribunal Constitucional de España, que tiene una concepción así fuerte, psicologista de la inmediación, efectivamente en la sentencia 120-2009 dijo, mire, cuando el perito va y declara como si fuese una prueba testifical, esa parte yo no la puedo controlar. Eso no se puede controlar en segunda instancia,
Solo podemos controlar la parte documental, ¿sí? En segundo lugar, bajo esa concepción de la inmediación, tampoco cabría el control de la prueba testimonial, ni de cualquier otra que participe de esas características directas. Lo que sí se acepta en torno al control, incluso en este esquema, es que en segunda instancia, aun cuando se asuma de manera psicologista la inmediación, bajo ese sentido fuerte, cabe controlar la calificación jurídica de los hechos y la prueba instrumental. Tenemos ahí el caso de la sentencia 170-2002 del Tribunal Constitucional de España, que reconoce la posibilidad de que el que conoce en segunda instancia pueda controlar esa calificación, ¿sí? Pero si nosotros nos ubicamos en nuestra construcción jurisprudencial, de por lo menos la de la jurisprudencia constitucional, porque subrayo nuevamente, los tribunales casacionales y muchas cámaras rehuyen a la posibilidad del control de la valoración de la prueba en segunda instancia, se quedan bien superficialmente, ¿verdad? Con que algo digan, con que algo plasme, ok, ahí está la valoración y yo no me meto, ¿sí? Pues no. No podemos aceptar eso, primero, porque si la valoración de la prueba es una actividad jurídicamente guiada, debe ser susceptible de control jurídico. Es un contrasentido que haya una norma que indique cómo hacer algo y que no se pueda controlar que se haga de un modo diferente. No quiero ni siquiera entablar el debate desde la concepción de la inmediación que me parece más correcta, que no es esa concepción fuerte, sino desde algo más básico. ¿Sí? Sin ponernos tan filosóficos en esa deliberación. El simple hecho de que se trata de una actividad guiada desde el derecho implica que debe ser controlable desde el derecho. Si no, la disposición es letra muerta, ¿sí? De nada interesa que diga sana crítica si yo no voy a poder controlar que no se cumplió con esa sana crítica, por ejemplo, ¿no? Y en ese sentido, asumiendo una concepción racional de la prueba y asumiendo una versión más débil del principio de inmediación, sin obviamente anularlo, porque la inmediación es una garantía procesal que hay que respetar, sí puede haber control de la valoración de la prueba en segunda instancia. Y este control se podría proyectar como mínimo en 7 aspectos. Primero, la suficiencia del estándar de prueba. Si el proceso cuenta con estándares de prueba, y ojo, por ejemplo, la obra Prueba sin convicción, Jordi Ferrer Beltrán define los estándares de prueba como aquellas reglas jurídicas que determinan el grado de probabilidad que se necesita para dar por corroborada una hipótesis. En el proceso penal, por ejemplo, el estándar de prueba, que ya en otra ponencia que fuera de materia penal podríamos hablar de eso, ¿verdad? Pero es más allá de toda duda razonable. El grado de probabilidad que usted necesita para decir si ha cometido delito una persona es más allá de toda duda razonable. Bueno, eso es estándar de prueba. Y usted debería poder controlar si ese estándar de prueba que se utilizó es el correcto y si se reflejaron las razones por las que se superó el estándar. ¿Sí? Y dejo para otro tipo de ponencia, porque esta es una en procesal civil y mercantil, todos los problemas alrededor de esa expresión vaga, más allá de toda duda razonable, que ha hecho que mucha doctrina, Jordi Nieva Fenol, por ejemplo, se dedique a indicar sus deficiencias conceptuales. Pero quedémonos con lo básico y es, el primer aspecto controlable es la suficiencia del estándar probatorio. Ojo, cuando el estándar probatorio exista, porque un elemento común en los órdenes jurídicos de América Latina es que no siempre hay estándares de prueba. Quien nos tiene que fijar es el legislador. Si el legislador no lo fijó, no lo estableció, entonces no hay ningún estándar de prueba. Se construye teóricamente, pero no podríamos decir que la actividad es jurídicamente guiada, porque es jurídicamente guiada porque haya una norma jurídica escrita
que así lo indique, o por lo menos derivable de lo que está escrito. En segundo lugar, debería ser posible el control de la aplicación del contenido sustantivo de las reglas de la sana crítica. Si encontramos en materia casacional, por ejemplo, casaciones que determinan que es al lugar la casación por el incumplimiento con reglas de la lógica, aunque normalmente las casaciones que se vinculan con incumplimiento de reglas de la lógica solo se restringen a la aplicación de los 4 principios lógicos fundamentales: el de identidad, el de no contradicción, el tercero excluido y la razón suficiente. Y cuando se advierte que alguno de esos 4 se infringe en el razonamiento judicial, sí hay casaciones que optan por decir al lugar la casación. Pero hay muchos otros aspectos de contenido sustantivo en la sana crítica. Por ejemplo, ¿qué ocurriría si un juez valora prueba testimonial incumpliendo la psicología del testimonio? Hay una violación a la psicología. ¿Qué ocurriría si el juez construye una máxima de experiencia y no lo hace de una forma correcta, de acuerdo con el esquema inferencial de las inducciones? Bueno, deberíamos poder entender entonces que hay una violación a las reglas de la experiencia y a las reglas de la lógica a la vez. Este debería ser un segundo aspecto susceptible de control en segunda instancia. En tercer lugar, debería ser viable controlar la justificación que el juez haya hecho de cómo se refutaron las hipótesis alternativas. Porque no solo es cuestión de decir el demandante tiene razón, el demandado tiene razón, sino que también debería indicarse razones por las cuales lo de la parte contraria ha quedado refutado, ¿sí? Por puras exigencias del principio contradictorio, no solo que se corrobora, sino que se refuta. Ya les decía hace un momento, un criterio de solidez de la inferencia probatoria es la corroboración de una hipótesis, pero también su no refutación, ¿sí? La corroboración, como decir, exigencia epistemológica proveniente de Descartes, y la no refutación como exigencia epistemológica proveniente de Popper. Cada una es un mundo diferente y opera de manera distinta. La justificación debería reflejar también la cuestión de la refutación. ¿Qué otra cosa se puede controlar? Y esto es precisamente algo que refleja la sentencia del caso Manuela versus El Salvador: la presencia de lagunas probatorias. Alguna parte del razonamiento probatorio que queda lagunoso. Usted no dijo cómo llegó a eso. Se saltó como 3 pasos en la inferencia. Esa laguna en su justificación debería ser susceptible de escrutinio y de invalidación si se nota que efectivamente cumple con las exigencias de justificación. También debe poderse controlar la corrección de la inferencia probatoria. La corrección de la inferencia probatoria, como la sana crítica se compone de lógica, no es sino un elemento derivado de la lógica de la sana crítica, porque la lógica opera mediante inferencias. La lógica opera determinando cómo pasar de ciertas premisas a una conclusión. Y entonces, si quien infiere sobre prueba no cumple con las reglas que se aplican al tipo de inferencia específica que haga, entonces eso debería ser controlable. Voy a insistir en que hay 3 formas de inferir: la deducción, que es el famoso silogismo, la inducción y la abducción. Y como cada una cuenta con reglas, que son reglas lógicas, es fácil determinar que una inferencia es correcta o que no es correcta. Y el tribunal que controla la valoración de la prueba de otro debería contar con herramientas para poder efectivamente hacer un escrutinio de esa corrección. También debería poderse controlar las lagunas, las incoherencias y las inconsistencias en el razonamiento probatorio. Las lagunas tendrían que ver ya no con la falta de pruebas sobre un elemento específico, sino con la parte justificativa de esa prueba. Hay algo de mi justificación que no se puso.
una justificación implícita que debe poderse controlar. Una incoherencia que implicaría que haya afirmaciones contradictorias dentro de un mismo razonamiento e inconsistencias. Afirmaciones del razonamiento que no son compatibles con las fuentes de derecho o que no son compatibles con lo que la disciplina de la que se trate nos indique. Por ejemplo, que un juzgador dijera, mire, aquí ocurre que voy a justificar y aplico mi idea de íter mental, de por qué esto se debe dar por probado. Eso es inconsistente con lo que la jurisprudencia ha dicho sobre qué es justificar y debería entonces ser susceptible de control una justificación que solo diga, mire, así es como yo llegué a la conclusión de esto, no de qué manera esa conclusión es aceptable o correcta. Y finalmente, la posibilidad de controlar si las hipótesis que se han dado por aceptadas están corroboradas y contrastadas por los hechos probatorios. Esa también es una de las partes de la valoración de la prueba que debe ser susceptible de control en segunda instancia. Y ojo que acá he tomado un espectro bien específico de la valoración de prueba en segunda instancia, porque ya otro tema separado sería la valoración de la prueba que se produce en la segunda instancia, porque el Código Procesal Civil y Mercantil, en el artículo 515, establece algunas posibilidades de que en segunda instancia se incorpore prueba distinto del control de la valoración probatoria del que estoy hablando, que es controlar la valoración de la prueba que hizo alguien más. Y solo quiero cerrar diciendo que hay algo llamativo en el diseño de la apelación en nuestra legislación, tanto en materia procesal civil y mercantil como en materia penal. Ninguna de las dos, aunque se le denomina segunda instancia, parece participar de los requisitos conceptuales de una auténtica segunda instancia. Porque una segunda instancia debería implicar una posibilidad plena de segunda controversia. Y el hecho de que haya motivos para apelar, motivos para incorporar prueba, indica que no es efectivamente una segunda instancia, sino que más bien es un recurso que se asemeja a ello porque es amplio, pero que no necesariamente constituye segunda instancia. En materia procesal civil y mercantil, eso es inocuo. No hay ningún estándar internacional que exija que el proceso civil y mercantil cuente con segunda instancia. Pero sí es problemático el diseño procesal penal, porque la Corte Interamericana de Derechos Humanos, como en el caso Herrera Ulloa versus Costa Rica, Mohamed versus Argentina, o creo que en Norín Catrimán también lo dijo, sí señala que se necesita de un recurso primero amplio, pleno y que permita una revisión integral y que además esa revisión integral, si leemos sus características, es básicamente una segunda instancia. Claro, nunca ha habido ninguna controversia en torno a ese diseño como para tener la posibilidad, y honestamente yo les mentiría si les digo que he llegado a alguna conclusión en torno a eso, de si efectivamente ese diseño es compatible con el derecho a la revisión integral de la sentencia que tienen las personas solo en materia penal, porque ahí sí el criterio de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos es más cerrado, porque es un proceso en el que el bien que está en juego es la libertad personal, distinto de los procesos civiles y mercantiles, que no es que no sean importantes, pero que en el grado de peso abstracto que tiene el bien debatido, pues se ubica una escala inferior de eso. Sin embargo, volviendo a la materia de la que hablamos, siempre que nosotros estuviésemos dispuestos a revisar una concepción racional de la prueba y un entendimiento más débil del principio de inmediación, el control de la valoración de la prueba en segunda instancia es posible y necesario
las dos cosas, posible, pero también necesario, y debería poderse proyectar al menos en estos 7 puntos, ¿sí? Sin perjuicio de que luego un análisis más profundo permitiera que advirtamos algunos puntos adicionales que deberían también incorporarse en esa posibilidad y participar de la posibilidad de escrutinio mediante el recurso de apelación. Pero esta es una, sí, tarea pendiente a nivel casacional, a nivel de apelación, para construir ya jurídicamente, no solo desde la teoría, un ideario o un conjunto de conceptos que hagan viable esa posibilidad de control. Por supuesto, eso es una idea, como todas, susceptible de debate y no obstante, quería plantearles este último tema, que es para mí uno de los temas centrales en materia de justificación de las cuestiones de hecho, porque es lo que da la pauta a que no solo, digamos, hay que justificar, sino que también hay que dotar de garantías a esa justificación. Esta sería una muy buena garantía con ese propósito. Y con eso yo cierro la parte de esta presentación que consiste en mi exposición, porque la mecánica de estos webinars siempre es que luego se tenga la posibilidad de que los oyentes puedan hacer las preguntas que consideran pertinentes. Así que ahora, pues, maestro Monroy, que veo que nos cambiaron el fondo de pantalla, no sé si soy solo yo, que veo como que estamos en medio de un bosque. Para que usted pueda ahí hacer el monitoreo de las preguntas. Gracias, maestro. En efecto, ahora, a continuación vamos a pasar a la etapa de preguntas. Únicamente le recordamos a los asistentes de poder llenar el formulario de asistencia, ya que a través de este llevamos el histórico de la participación que tienen cada uno de ustedes en las diferentes videoconferencias que estamos desarrollando como Escuela de Capacitación Judicial. Además, con esta base de datos del llenado de asistencia, vamos a estarles compartiendo la presentación que se ha utilizado este día. A continuación, pues vamos a pasar a la etapa de preguntas. No obstante, hacemos la invitación a aquellos que tengan dudas de poder incorporarlas dentro del chat en lo que estamos desarrollando las diferentes interrogantes. Una de las primeras interrogantes que nos realizaban era qué es la corrección de la inferencia probatoria y si podría explicar las 3 formas de inferir que mencionaba. Creo que tiene el micrófono apagado, doctor. Perdón. La corrección de la inferencia probatoria, como la inferencia probatoria no es sino la inferencia en general aplicada a la prueba. Entonces, su corrección implica el seguimiento de esas pautas que desde la lógica formal rigen a las inferencias. Hay 3 formas de inferir, cada una cumple con sus propias, llamémosle así, reglas de corrección. La primera es la deducción. Deducir es pasar de lo general a lo particular. El esquema formal de una deducción es el silogismo. Ahí la corrección tiene que ver con las pautas que rigen al silogismo. Por ejemplo, el silogismo, yo mencionaba, tiene 4 figuras. Las figuras dependen de dónde se ubique el término mayor, el término menor y lo que se conoce como término medio. Si usted identifica dónde están ubicados esos 3 elementos del razonamiento, luego ya saben qué figura se encuentra. Cuando ya saben qué figura está, cada tipo de figura tiene un grupo limitado de silogismos válidos. Por ejemplo, la primera figura. Si no me falla la memoria, la primera figura es Dari, Ferio, Tatisi y el otro lo olvido. Pero son 4 formas válidas. Todas las demás no son válidas. ¿Sí? Ahora, donde podríamos encontrar el desarrollo de todas esas formas válidas de deducir es, en primer lugar, en el padre de la lógica formal, en el organón de Aristóteles. Pero si queremos irnos un poquito más adelante en el tiempo, lo podríamos encontrar en las obras de lógica formal contemporáneas como la de Kalinowski, como la de Klug, ¿sí?
La segunda forma de inferir se conoce como inducción. La inducción implica ir de lo particular a lo general. En el caso de las inducciones, lo que hacemos es tomar datos particulares para a partir de ellos generar conclusiones generales. ¿Y cuáles son los, digamos, las pautas de corrección de una inducción? Las pautas de corrección de una inducción básicamente tienen que ver con, primero, que cuente con una base inductiva suficiente. Si fueran máximas de experiencia, es que usted tenga suficiente experiencia para decir, tengo los elementos para crear una máxima. Y lo segundo sería que se exprese el grado más alto de probabilidad derivado de esa experiencia. Porque si la experiencia me indica que de cada 500 casos, 50 son A y 450 son B, mi máxima de experiencia es B, no es A. Entonces, ese sería el criterio de corrección en ese tipo de inferencia. Y la tercera inferencia es la que se conoce como abducción. La abducción implica inferir las premisas teniendo la conclusión. Por ejemplo, si a usted le gusta la literatura y ha leído El estudio en escarlata de Arthur Conan Doyle, el primer libro en el que aparece Sherlock Holmes, recuerda que cuando Sherlock Holmes conoce a Watson, lo primero que hace es decirle que era un médico militar que estuvo en la guerra de Afganistán. Y Watson se pregunta, ¿cómo puede saber eso este hombre que me acaba de ver? Y Sherlock le explica que es por cómo se paraba, por el tatuaje que tenía, por el collarcito del colegio médico, por el corte del sol en sus mangas, porque andaba un bastón, lo que significaba que había estado herido y porque la única guerra que tuvo encuentros violentos en la época alrededor de la fecha en la que hace su inferencia era la guerra de Inglaterra con Afganistán. Y Sherlock le explica a Watson, es que mire, cualquiera puede, si tiene ciertas premisas, inferir cuál es la conclusión que se sigue de esas premisas. Pero muy pocas personas pueden inferir, teniendo la conclusión, cuáles son esas premisas. Y eso Sherlock en el libro, ¿no? Así lo escribe Arthur Conan Doyle, lo llama razonar hacia atrás. Pues abducir es eso, razonar hacia atrás. Hay un libro muy interesante que coordinan Juan Antonio García Amado y Pablo Bonorino, que se llama El razonamiento abductivo en el derecho o el razonamiento abductivo en el proceso. Olvido la última palabra, si es derecho o proceso. Todo el libro está dedicado a cómo utilizar la abducción en los procesos judiciales. Las pautas de la abducción son en buena medida las pautas del esquema de Tullman que nosotros vimos ahora. Las pautas de fiabilidad, de suficiencia, de variación, si fueran hechos probatorios, las pautas de corroboración, no refutación, grado más alto de probabilidad de la hipótesis, descartar hipótesis competidoras que derivan en los hechos a probar. Esas serían las tres formas de inferir y esas son las pautas de su corrección. Cada una tiene las suyas. Perfecto, gracias, doctor. Continuamos con las preguntas. Una siguiente interrogante es, ¿qué elementos de prueba son fundamentales para la argumentación de la sentencia? No diría yo que hay uno más fundamental que otro, porque, a ver, recuerde que el derecho de defensa que reconoce la Constitución en el artículo 12 tiene dos manifestaciones. La primera es la igualdad de armas, que consiste en tener las mismas posibilidades de defensa y las mismas posibilidades probatorias. Y la segunda es el derecho a probar o el derecho a la prueba. El derecho a la prueba se rige por un principio fundamental, libertad probatoria. La sala lo reconoció en la sentencia de inconstitucionalidad 69/2015. Y eso significa que usted puede probar siempre y cuando el medio sea lícito, pertinente y útil con cualquier medio que crea conveniente. Ahora,
Lo que sí encontrará en cada proceso concreto es algunos medios probatorios más fiables que otros. Por ejemplo, es más fiable en un problema de paternidad un ADN que un testimonio. Es más fiable en un asunto de usurpación de inmuebles, un reconocimiento judicial, una declaración de testigos, que una prueba de documento privado, por ejemplo. Eso va a depender de los pormenores de cada caso. Entonces, no le podría decir que hay en abstracto un grado más alto de idoneidad para cada elemento probatorio, sino que eso depende de qué es lo que quiere probar, en qué tipo de proceso lo quiere probar. Perfecto, muy bien. Vamos a otra interrogante. Nos preguntan si podría explicar el incumplimiento de las reglas de la lógica para que se pueda dar la casación. Bueno, en el caso de la casación, como la lógica es un elemento de la sana crítica, entonces la vía por la cual el Tribunal Casacional termina por conocer de incumplimiento de reglas de lógica es porque alguien aduce la infracción a la disposición que establece el sistema de valoración probatoria. ¿Sí? Como recuerden que la casación es un recurso extraordinario, entonces sus causales de procedencia están determinadas de modo un poco cerrado en la ley. Entonces, lo que ocurre ahí es que alguien plantea que se violó el artículo tal, por ejemplo, en materia procesal penal, se violó el artículo 179, sana crítica. Y como uno de los elementos de la sana crítica es la lógica, ahí es donde la lógica entra en juego en el análisis del Tribunal Casacional. ¿Cómo puede darse? Por ejemplo, uno de los principios de la lógica es no contradicción. Si un tribunal, póngale, conoce de un proceso civil y mercantil por daño moral, y hay un testigo que llega a afirmar que una persona respecto de otra hizo o cometió un hecho X del que derivaría el daño moral, un daño al proyecto de vida, un daño a derechos de personalidad, etcétera, lo que fuere. Y yo como tribunal digo, mire, ese testigo no merece credibilidad. Ese testigo no merece credibilidad por A, B, C razones. Pero más adelante, en la valoración conjunta, retomo lo que dijo ese testigo. Esa es una violación al principio de no contradicción. Porque el principio de no contradicción es que algo no puede ser y no ser al mismo tiempo. Si yo digo que no merece credibilidad, su declaración no puede servir en la valoración conjunta para acreditar un hecho. Ese es un supuesto en donde por violación al principio de lógica de no contradicción, un tribunal con competencia en casación podría conocer, porque se ha infringido un elemento de la sana crítica, que es un instrumento de valoración, un sistema de valoración de la prueba jurídicamente reglado. Un segundo caso, violación al principio de razón suficiente. Normalmente ocurre cuando se hacen afirmaciones en la sentencia y no se dan las razones por las cuales eso se ha afirmado. Ocurrió tal hecho, este hecho se tiene por probado, pero no digo qué elementos probatorios son los que indicaron que efectivamente están acreditados. Bueno, entonces no hay razones suficientes para fundamentar esa afirmación. Esa sería otra forma en la que la situación podría llegar a conocimiento, ya fuera en apelación o ya fuera a nivel de casación. Perfecto, vamos con una siguiente pregunta. Y menciona por acá, bajo la libertad probatoria y la sana crítica, ¿cómo hará el juez para privilegiar o valorar un medio sobre otro? ¿Cómo funciona la libertad probatoria y la sana crítica? Bueno, es que lo que ocurre, la libertad probatoria es desde el enfoque de las partes. Ellos gozan de libertad probatoria para usar el medio de prueba que deseen, ¿no? Por eso es una libertad.
Luego, la tarea de valorar, esa le corresponde al juzgador. De hecho, el juzgador cuenta con 3 tipos de reglas de decisión, o sea, las normas que rigen cómo decide. Las primeras son las reglas de la carga de la prueba, porque le indican al juez, a ver, si yo no alcanzo el grado de probabilidad para tener por acreditados los hechos, ¿a quién debo perjudicar? Al que tiene la carga. Ah, bueno, vamos a ver quién tiene la carga de la prueba. El ejemplo en proceso penal. Mire, me quedé en duda. No llegué a certeza. Vaya, entonces, en caso de duda, la carga de la prueba era de fiscalía, por tanto, el que va a resultar beneficiado es el imputado. Lo voy a absolver. ¿Sí? El segundo grupo de reglas de decisión son las reglas de valoración, las que indican cómo es que se debe atribuir ese valor individual y conjunto a los elementos probatorios. Y el tercer grupo de reglas de decisión son las normas de presunción, porque esas obligan al juzgador, una vez acreditado el hecho base, a aceptar el hecho presunto. ¿Sí? No puede rehuir a aceptar el hecho presunto si se acredita el hecho base. Entonces, desde la sala crítica, un escenario que se puede presentar, lo estudia Michele Tarufo en su libro La prueba de los hechos, es la prueba en conflicto. 2 pruebas que apuntan en direcciones opuestas. Para decidir alrededor de pruebas en conflicto, los criterios serían los criterios de solidez de los hechos probatorios. 1, ¿cuál es más fiable? Lo fiable aquí tendría que ver con cómo llegué al conocimiento de los hechos. La prueba más fiable de todas generalmente es la prueba científica. En segundo orden se ubican las pruebas que el juez constata directamente. Y en último orden, las pruebas de las cuales el juez puede elaborarse un grado de probabilidad a través de inferencias, como lo que me dice un testigo. ¿Sí? También el juez tiene que analizar la variación. Si hay varios elementos de prueba que siguiendo mecanismos distintos llegan a la misma conclusión. Concluye lo mismo una pericial que una documental que una testimonial, cada una con distinta naturaleza y todas me llevan al mismo lugar. También la suficiencia, cuántos elementos probatorios hay en favor de una hipótesis determinada. ¿Sí? Aplicando esas pautas que son pautas de racionalidad. Esas pautas de racionalidad de momento no están regladas, ni tampoco que yo sepa las ha asumido algún tribunal superior, o sea, una sala, ¿sí? Pero son las que encontramos en la doctrina. Esto es una construcción doctrinaria que goza de bastante aceptación. Entonces, esas serían las pautas desde la sana crítica para eliminar una u otra de las hipótesis que están compitiendo en el proceso. Perfecto, muchas gracias, doctor. Otro comentario dice, ¿podría explicar la valoración probatoria en el recurso de apelación del artículo 510 del Código Procesal Civil y Mercantil, tomando en cuenta que en principio no se puede conocer de la prueba vertida en primera instancia? Ah, ok. Bueno, de hecho, como les decía, el tercer punto de mi exposición, que era el que sí se debe poder controlar la valoración probatoria, se orientaba a controvertir esa afirmación que han hecho a veces los tribunales casacionales de yo no puedo controlar. Claro, ese yo no puedo controlar siempre es con prueba testimonial, porque esa es la que tiene dentro de la inmediación ese contenido más psicológico, de percepción, de control e intenciones directas, ¿sí? Pero si prescindimos de eso y construimos desde la jurisprudencia constitucional cómo se entiende la concepción de la prueba, que es racional, naturalmente la inmediación también debería participar de esa racionalidad y esto debería llevarnos a admitir algún grado de control. No les sabría decir yo en este punto cuál sería el grado de control que un tribunal estaría dispuesto a admitir. Sí le puedo decir que la postura que yo particularmente tengo, porque es mi postura individual, no es postura de tribunal ni de nada más, es la que les mostré en pantalla. Esos puntos que sí podría controlar yo como tribunal en segunda instancia o como sala que conoce en casación de la valoración de prueba que hizo alguien más, ¿sí?
Pero luego hay otro punto y es cómo valoro yo la prueba que se produce en mi instancia. Porque si el artículo 515 del Código Procesal Civil y Mercantil permite producción de prueba y proposición de prueba en la apelación, naturalmente esa valoración de la prueba que ahí se está produciendo tendría que regirse por las reglas de valoración de prueba que también aplica la primera instancia. Ahí no tendría que haber ninguna diferencia sustancial entre lo que se hizo en la primera instancia o cómo debería hacerse en la primera instancia y lo que haría un tribunal al que se le propone prueba y se produce esa prueba dentro de la segunda instancia. Con el tema del control, pues yo diría que los puntos a controlar son los 7 que mencioné. Si se cumplió el estándar de prueba, lagunas probatorias, el control de la inferencia probatoria, lagunas en el razonamiento probatorio, inconsistencias o incoherencias en el razonamiento probatorio, el control que puede darse alrededor de la corrección de la inferencia si no se refutaron adecuadamente las hipótesis alternativas y si la hipótesis que se dio por probada fue debidamente corroborada. En eso cifraría yo, pero esta es una propuesta muy mía, el control que debería poder hacer un tribunal en segunda instancia de la valoración que hizo el de la primera instancia. Pero el presupuesto conceptual, insisto, tendría que ser la concepción racional de la prueba y una versión más débil del principio de inmediación, uno no tan psicologista. Perfecto. Gracias, doctor. Otra consulta. En su artículo menciona que la doctrina reconoce dos grandes técnicas o estilos para justificar, dentro de ellos el storytelling y la técnica analítica. ¿Podría explicar brevemente ambas? Ah, sí, claro. Perdón, que ese es un elemento del artículo que como queda en bien poquitas líneas, pues al final creo que no lo tomé en cuenta para la ponencia por los tiempos. Pero son dos. Hay una primera técnica que se conoce como globalizadora, es la del storytelling, ¿no? La globalizadora lo que dice es, estas son las pruebas que había individualmente y de estas pruebas individualmente valoradas, yo concluyo esto y me lo cuentan todo en bloque, como quien me narra una historia, que lo que pasó fue que fulano de tal es dueño de tal inmueble, que luego es otra persona, ingresó en ese inmueble, que este empezó a ejercer actos de posesión, que eso llevó a un reivindicatorio, etcétera, como quien le cuenta a otro una historia. El asunto, y por eso el artículo menciona el storytelling, ¿no? Porque el storytelling, miren, historias que persuaden no necesariamente son historias reales, ¿verdad? Ahí una cosa no tiene que ver con la otra. Entonces, la técnica globalizadora para autores como Marina Gascón Avellán, que tiene un libro muy bueno que se llama Cuestiones Probatorias, no es la más adecuada desde la concepción racional de la prueba, porque no se trata de persuadir, se trata de qué podemos sustentar con base en razones. De ahí que la segunda forma de justificar los hechos sea la más acertada y es la técnica analítica. ¿En qué consiste la técnica analítica? La primera parte es la valoración individual. Adscribirle a cada elemento probatorio, uno a uno, su valor individual. Digamos, ¿qué valor individual yo le atribuyo a la declaración de fulano, a la de Mengano y su grado de fiabilidad individual? Una vez que eso termina, hacer la valoración conjunta, pero en la valoración conjunta ya no contándolo como una historia, sino de lo que dijo el testigo fulano, del instrumento tal, de tal pericia, se concluye que ocurrió tal hecho por estas razones. Y así voy construyendo ya de modo conjunto cuáles hechos se tienen como acreditados, ¿sí? Hay una sentencia de la sala casi nunca valora prueba en materia de inconstitucionalidades, salvo en los vicios de forma. Y hay una sentencia de la sala que un poco, dentro de las limitaciones propias del proceso de inconstitucionalidad, que no es esencialmente un proceso donde hay valoración de prueba,
que sí un poco nos indica cómo es la técnica analítica y es la sentencia de inconstitucionalidad 108/2020. Ahí, por ser un vicio de forma, hay valoración de prueba y si vamos a la parte en la que la sala aborda ese asunto, notamos que primero hace la valoración individual de todo lo que se tenía en el proceso y luego hace la valoración conjunta, tomando en cuenta lo que ya en un primer momento valoró a título individual. No sería completamente trasladable, por ejemplo, a un tribunal civil y mercantil que conoce en primera instancia porque ustedes tienen algo que en la inconstitucionalidad no se da, prueba testimonial. Pero la lógica subyacente a cómo justificar sí sigue siendo la misma. De entre las dos, globalizadora y analítica, la mejor técnica, la más compatible con la concepción racional de la prueba, es la analítica. Perfecto. Gracias. Doctor, otra consulta más. ¿En qué momento se puede utilizar la justificación por remisión que usted mencionaba en su exposición? Ah, sí. Em, la justificación en la justificación por remisión se puede realizar siempre. Lo que pasa es que hay que complementar esa justificación por remisión con argumentos propios del tribunal que conoce en apelación o en casación. Sí puede decir, se comparte lo que dijo el tribunal acuo, ¿verdad? O el juez acuo. Pero lo que no debe hacer es quedarse hasta ahí. Debe agregar luego razones de por qué comparte esa decisión que tomó el tribunal. En ese sentido, no es que esté prohibida, lo que está prohibida es hacerlo a secas. Lo que estaría insuficiente en materia de justificación es hacerlo así. Perfecto. Y bien, ya para ir cerrando con una última pregunta, consultaban por ahí que como estudiantes o alguien interesado en esta temática, ¿qué bibliografía podría recomendar para profundizar más en esa temática de la justificación probatoria de la sentencia? Pues, mire, yo le recomendaría, sin ánimo de saturar, ¿vea? Porque luego, si le recomiendo muchas cosas para leer, puede ser un poco saturado. Primero, voy a partir de que si es alguien que está estudiando en la universidad, lo mejor es recomendarle algo a lo que pueda acceder en la web, ¿sí? En lugar de recomendarle libros que hay que ir a comprar, que hay que pedir, hay que hacer unos grandes gastos, al menos mi experiencia universitaria fue que en esos momentos uno anda ahí un poco limitado, ¿verdad? Entonces le voy a recomendar algunos artículos gratuitos en la web que le van a servir. Primero, y lo voy a escribir en el chat, el nombre del autor. Hay un artículo del año 2019 de la revista Rebus de Daniela Catino, ¿sí? El artículo se llama La concepción racional de la prueba, ¿sí? Y tiene luego como subtítulo Somos todos racionalistas ahora. Creo que ese artículo de Acatino resume muy bien todos los elementos fundamentales de la concepción racional de la prueba de la que yo les he hablado el día de ahora. Esa sería la primera recomendación que yo le haría a un estudiante de derecho para que lea sin incurrir en gastos, ¿sí? El segundo sería esto. El Manual de Razonamiento Probatorio que publicó la Suprema Corte de Justicia de la Nación de México, porque es gratuito, ¿sí? Está en la web. Se compone de varios capítulos escritos por los autores más connotados en la actualidad en la materia y de modo gratuito usted podría leer lo que para tenerlo todo junto tendría que haber comprado en varios libros dispersos, ¿sí? Entonces ahí encontrará también, hay un capítulo de valoración individual, hay un capítulo de valoración conjunta, hay un capítulo sobre hechos y pruebas, hay un capítulo sobre estándares probatorios, hay un capítulo sobre control en segunda instancia. Todo esto lo va a encontrar ahí un poco como aglomerado en capítulos un poquito cortos, ¿no? No le puedo decir que son
largos, pero sí, para un estudiante de derecho, yo diría que vienen de las mil maravillas, ¿sí? Y en tercer lugar, yo le recomendaría, porque creo que es algo muy didáctico, sobre todo desde una disciplina que en materia procesal y en justificación de cuestiones probatorias es bien olvidada y es la epistemología jurídica. Recuerden, como les digo, el diseño procesal de un país se nutre, consciente o no el legislador, de determinada forma de entender la epistemología jurídica aplicada al proceso. Y hay un artículo que se llama, aquí se los anoto, una propuesta de aplicación de la epistemología jurídica en la investigación del delito. Es de Edgar Aguilera. Ese artículo también está en línea de manera gratuita y esas tres lecturas, ese manual de razonamiento probatorio, el de Daniela Catino y este artículo de Edgar Aguilera, yo diría que es un muy buen punto de comienzo para cualquier estudiante de derecho. Excelente. Gracias, doctor. Y tomando en consideración lo que mencionaba, igual como esta última recomendación bibliográfica, así como mencionó dentro de la ponencia, vamos también a comentar al coordinador del área penal para que retome esta temática ya desde un enfoque penal, porque también era algo que nos mencionaban en el chat. Y pues vamos a hacer la sugerencia. De igual manera, pues agradecerle a usted por todo el conocimiento que nos ha compartido esta tarde. Creo que ha sido muy enriquecedor. Han estado muy interesados y posiblemente retomemos esta temática más adelante para seguir profundizando un poco más. Felicitarlo nuevamente por su participación dentro de la revista Cultura Jurídica y la publicación de su artículo, el cual sin duda es un gran aporte a la comunidad jurídica. Así que, pues bueno, extendemos la felicitación y el agradecimiento por su participación en esta ponencia y recordamos a los asistentes de llenar el formulario de asistencia, ya que a través de ello les vamos a estar compartiendo el material que se utilizó esta tarde. Y también mencionaban que se les tomará en cuenta para próximas ponencias. Recordarles que a través de la página de Facebook y la página web del Consejo Nacional de la Judicatura se está publicando casi que a diario las diferentes temáticas de videoconferencias en las diferentes áreas que tenemos como parte de la Escuela de Capacitación Judicial. Así que les invitamos a estar pendientes, de igual manera con esta base de datos que ustedes nos dan en los formularios de asistencia, se les envían constantemente las invitaciones. Para nosotros es un honor poder desarrollar estos temas y contar con el tiempo tanto del ponente como de ustedes y les deseamos una feliz tarde. Buenas tardes y muchas gracias nuevamente, doctor Vela. Bueno, un gusto. Muy buenas tardes.